Saludos apreciados participantes, bienvenidos a este nuevo encuentro del curso de producción de artículos arbitrables, el cual versará sobre el apartado metodológico de nuestro artículo. Ciertamente, en un artículo científico es necesario establecer la metodología utilizada. Para ello se denota, se establece el apartado metodológico, el cual comprende el paradigma epistemológico en el cual se ha enmarcado la investigación que derivó en el artículo, el tipo de investigación, diseño, método o tradición, si se trata de una investigación cualitativa, que se ha utilizado, la población y muestra o unidades de análisis, también los informantes clave o actores de la investigación, en el caso cualitativo, las técnicas e instrumentos de recolección de información y las técnicas utilizadas para el análisis de la información. En ese sentido, el artículo debe explicar con claridad en qué paradigma epistemológico se encuentra enmarcado. Se requiere fundamentar con autores reconocidos las ideas del autor del artículo. Nosotros podemos dar por sentado que estamos enmarcados dentro del paradigma positivista o el paradigma positivista, o si lo llamamos interpretativo o sociocrítico, pero tenemos que explicar por qué lo estamos enmarcando dentro de ese paradigma y sustentarlo con un autor específico, con el cual nosotros nos vamos a casar o nos hemos casado en la investigación, a efectos metodológicos me refiero. No basta con enunciar que el trabajo corresponde a un paradigma sin justificar las razones. Tenemos que hacer esa justificación por las cuales se ubica dentro de este paradigma. ¿Okay? No solamente basta con enunciarlo, sino que también hay que justificarlo. En cuanto al tipo de investigación, debe explicarse de manera concreta y que clarifique en cuál tipología se enmarca el estudio. Un artículo puede ser descriptivo, comparativo, analítico, explicativo, entre otros. Conducente a una propuesta, un artículo cualitativo con enfoque mixto de investigación. Siempre que la revista lo admita. No todas las revistas admiten las tipologías de artículos. Pero bueno, como lo comentábamos en clases anteriores, eh, es cuestión de contactar a la persona responsable de la parte editorial y que nos saque de la duda. Normalmente he observado que las revistas tienen una amplitud de criterio y pueden recibir artículos tanto positivistas como dentro del paradigma cualitativo, el interpretativo, el sociocrítico, pero bajo ciertas condiciones. O sea, los artículos en cuestión tienen que cumplir ciertas características que, bueno, para considerarse eh, publicables, ¿no? O sea, dentro del paradigma positivista, tradicionalmente, bueno, que hagan uso de la estadística descriptiva o inferencial, y dentro del paradigma cualitativo, que hagan uso de técnicas de análisis donde se observe una triangulación, una codificación, una teorización, eh, algunas redes semánticas o nubes de palabras, o sea, algún recurso que denote que hubo un procesamiento de la información profundo que derivó en el resultado final. ¿Okay? También, en cuanto al diseño de investigación, debe explicarse de manera que clarifique el tipo de diseño utilizado. En cualitativa no se habla como tal de diseño. Uh, bueno, hay autores que lo mencionan como diseño, pero hacen más referencia al método, ¿no? Que si es etnográfico, etnometodológico, o teoría fundamentada, o es investigación-acción, o es hermenéutico, es fenomenológico hermenéutico, en fin, historia de vida, o etnográfico con historia de vida. Pero lo cierto es que cada tradición conduce a un diseño, a una serie de consideraciones particulares de esa tradición investigativa en el ámbito cualitativo. En este apartado es conveniente que se describa cuál es ese, cuál es ese camino a seguir
que se dibuja a nivel del método para obtener los resultados. En el caso positivista tenemos los distintos tipos de diseño, si fue un experimento, si fue un cuasi experimento, si fue uno experimental, si fue transversal o fue longitudinal o fue de campo o fue diseño documental. O sea, nosotros tenemos que declarar el tipo de diseño utilizado y fundamentarlo, ¿ok? Con el autor con el cual nosotros nos estamos sustentando. Recuerden que cada una de las afirmaciones que hagamos o las declaraciones que hagamos debe estar sustentada por el autor correspondiente. Como les comentaba, en el caso de investigaciones de índole cualitativo, usualmente se establece el método o tradición utilizado. En cualquier caso, se debe fundamentar con autores igualmente y explicar por qué se clasifica dentro de este diseño. Es importante siempre sustentarnos con autores que nos respalden. El artículo debe indicar también la población y muestra utilizada, así como la técnica de muestreo, según cada caso. Deben justificarse las razones por las cuales se ha seleccionado esa población y esa muestra. Ok, es una muestra de tipo probabilística o no probabilística, o efectivamente hacemos uso de muestreo intencional o sesgado, muestreo estratificado, muestreo por conglomerados, en fin. Y explicar las razones por qué. Sobre todo si usamos la muestra eh, sesgada, la muestra intencional, tenemos que establecer siempre los criterios de inclusión o exclusión que nos permitieron elegir a esos sujetos que estamos utilizando para la investigación. En algunos casos es necesario establecer las unidades de análisis utilizadas. Igualmente deben explicarse los criterios de inclusión, de selección, inclusión y exclusión, apoyándose en tablas o recursos similares. En los cualitativos describimos también, bueno, en vez de hablar de población y muestra, se habla de informantes clave, por qué seleccionar, qué características tienen esos informantes, por qué los seleccionamos. Recordemos que en la cualitativa no va tanto al número de personas o de participantes, de actores en el fenómeno, sino en la calidad de la información que nos puedan proporcionar. Si vamos a hacer un estudio sobre las costumbres, por ejemplo, eh, en Navidad, las costumbres navideñas de algunas culturas, es posible que seleccionemos mayormente a las personas de mayor edad porque han vivido más y han pasado por varias etapas de la vida en las cuales las tradiciones pudieron haber cambiado ligeramente. Entonces, allí priva más, o sea, hacemos énfasis en la calidad del informante que en la cantidad. ¿Ok? En cambio, en la cualitativa, de repente hacemos un muestreo aplicando alguna técnica establecida y seleccionamos un subconjunto de la población total que debe ser por demás accesible. El artículo debe incluir también las técnicas de recolección de datos y los instrumentos aplicados en la obtención de la información. En ese caso, es necesario indicar si se realizaron entrevistas, encuestas, observaciones, revisión de documentos o se aplicaron otras técnicas. Recuerden que cada técnica deriva en su correspondiente instrumento y debe ser explicado, debe ser descrito. No se solicita que, por ejemplo, si utilizamos el instrumento cuestionario y la técnica encuesta, tengamos que colocar el cuestionario completo. No, se describen las características, la escala, el número de ítems, la tipología de los ítems, si fueron proposiciones afirmativas, si fueron en forma de pregunta, cuál fue la escala utilizada, cuántos valores puede tener la escala, las razones para utilizar ese instrumento, entre otros, ¿no? También se deben identificar y diferenciar claramente las técnicas de los instrumentos. A veces se utilizan como sinónimos o a veces incluso mencionan la técnica pero no se explica específicamente cuáles son los instrumentos utilizados. En este caso, se explicará cómo se utilizaron, su estructura y características. Asimismo, se debe justificar con autores reconocidos. También se deben incluir criterios de validez y confiabilidad. Si son positivistas, bueno, usamos el alfa de Cronbach,
una prueba de validez discriminante, una prueba de validez de experto. En fin, si son cualitativos, se habla de criterios de credibilidad, ¿ok? Fiabilidad y credibilidad. Que más que en el instrumento, esos criterios van aplicados es en la coherencia en cuanto a la ejecución del proceso investigativo. Es decir, si nosotros hacemos una entrevista en profundidad, nosotros desde el discurso inicial tenemos que haber dibujado que vamos a realizar, vamos a aproximarnos a un escenario de estudio donde hay una serie de personas que vamos a utilizar como informantes clave y efectivamente vamos a entrevistarlos extensivamente para obtener la mayor cantidad de información posible y que esa información va a pasar por distintos procesos de tratamiento por su naturaleza cualitativa. Entonces, toda esa consistencia se revisa a nivel de garantizar, en este caso, la credibilidad de los resultados. Asimismo, se puede indicar que para validar esa credibilidad se puede hacer uso de los mismos, se puede recurrir a los mismos actores, a los informantes, para corroborar la correctitud de la información que ellos han proporcionado durante el proceso de entrevista. El apartado metodológico también incluye las técnicas utilizadas para análisis de la información. También deben describirse, también deben ser descritas extensivamente en el artículo. Es necesario que se precise si se utilizó un baremo para la interpretación de la media, de la desviación estándar, el uso de la estadística descriptiva o inferencial, las técnicas de confrontación o contrastación teórica, entre otras. Todas esas técnicas de análisis deben estar también descritas allí. Si utilizamos un baremo, debemos presentar el baremo, ya que a partir de él se va a realizar la interpretación de los resultados. Al igual que el resto de los apartados, debe justificarse su uso y fundamentarlo con autores, el por qué utilizamos esas técnicas y los autores. También es importante indicar si utilizamos algún tipo de asistencia mediante software, que se indique qué tipo de software fue y la versión utilizada. En el caso de artículos teóricos, normalmente se responde a un diseño documental con técnicas como la revisión bibliográfica, la triangulación, la codificación o teorización. Por otra parte, la estructura de los ensayos es introducción, desarrollo y cierre o reflexiones finales. Igualmente se requiere la fundamentación de las ideas expresadas. En este caso no se incluye de manera explícita un apartado metodológico porque se supone que el ensayo tiene una estructura muy particular en la cual se expresan ideas, se defienden y luego se realizan reflexiones finales sobre el trabajo realizado. No hay propiamente un apartado metodológico, sino un desarrollo de las ideas expuestas en la introducción. Un ejemplo de apartado metodológico, fíjense que hay un único título denominado metodología. Este es un estilo de una revista, esto también es extraído del artículo de Hacking Ético que vimos la clase pasada. Y ahí, bueno, nos dice que ahí nos declara que es un estudio descriptivo y de una vez nos enlaza con un autor. También nos expone por qué es descriptivo y el contexto donde se aplicó. ¿Ok? Ahí dice que también es el diseño es un estudio de campo, aunque está tácito allí, se recurre de acuerdo al criterio de áreas, que nos define como la recolección de datos en un momento único, donde ocurren los hechos. Igualmente complementa con el contexto, ¿sí? Aquí aparece propiamente el diseño. Dice que es no experimental transaccional, ya que no se manipulan las variables, y lo sustenta con Hernández y otros. ¿Ves? También allí dice que es un diseño transaccional o transversal, porque la recolección de datos se realiza en un único momento. Lo sustenta con Hernández y otros, y continúa. Acá habla propiamente de la población y muestra utilizada, 22 personas, a saber, gerentes de informática, sistemas y administradores de red.
de las empresas públicas y privadas de la ciudad de Cabima. Ahí aparecen algunas características y sustenta, ok, en este caso se utilizó una muestra intencional y ahí sustenta con Arias quien habla de lo que es el muestreo intencional, que es la técnica de muestreo. En cuanto a las técnicas e instrumentos, nos dice que la población fue conformada por se utilizó un instrumento, disculpen, a fin de estudiar el comportamiento de lo que es el hacking ético dentro de las organizaciones. Ahí nos dice que fue constituido por 15 ítems redactados de forma de proposiciones afirmativas con una escala de tipo Likert y 5 alternativas de respuesta. Ahí están los valores del 5 al 1 y también aparecen los criterios de confiabilidad. Dice que se aplicó una prueba piloto a 10 gerentes con con ese mismo instrumento que se diseñó, y se aplicó una prueba de estudio para muestras independientes, para finalmente aplicar un coeficiente a la alfa de Cronbach, cuyo con el SPSS 23, cuyo valor de confiabilidad fue 0,935 y nos hace referencia al baremo que utiliza Hernández y otros, que nos dice que eso es altamente confiable. Ahora, en cuanto a las técnicas de análisis de información, bueno, ahí vemos que se utiliza una tabulación de valores, el baremo de interpretación de la media aritmética con las distintas categorías de interpretación que van a ser aplicadas al momento de contrastar los resultados. O sea, a grosso modo, esa es la estructura de un apartado metodológico de nuestro artículo científico. ¿Ven? Cómo se redondea toda la parte metodológica, cayendo también en las técnicas de análisis que se utilizarán para la interpretación de los resultados. Entonces, bueno, lo ideal es que siempre, sea cualitativo o cuantitativo, presentemos técnicas e instrumentos adecuados para los efectos de proveer profundidad y cientificidad al producto final, que es nuestro trabajo. Bueno, por ahora me despido, es todo lo que abarca con el apartado metodológico y seguimos viéndonos en una próxima oportunidad. Saludos cordiales.